Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la investigación cualitativa, un enfoque esencial en las ciencias sociales que nos permite comprender la realidad desde la perspectiva de quienes lo viven. En particular, exploraremos sus fundamentos epistemológicos y la diferencia con la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de investigación, es importante entender que existen diferentes enfoques para abordar un problema o fenómeno. Entre los más conocidos se encuentran la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Ambos enfoques tienen objetivos distintos, se basan en métodos diferentes para recopilar y analizar datos. Hoy exploraremos las principales diferencias entre ellos, así como las características de la investigación cualitativa. Diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Primero, definamos brevemente qué es cada tipo de investigación. La investigación cuantitativa se basa en la recolección de datos numéricos. Se enfoca en explicar fenómenos sociales a través de números, estadísticas y la construcción de modelos predictivos. Su propósito es identificar patrones, relaciones causales y a menudo predecir comportamientos o resultados. Este enfoque busca la objetividad y la generalización de los hallazgos. En contraste, la investigación cualitativa se orienta a comprender profundamente las experiencias humanas, explorando los significados, los valores y los contextos en los que se producen esos fenómenos. La investigación cualitativa no busca generalizar, sino más bien profundizar en las experiencias subjetivas de los individuos. Para ello se utilizan herramientas como entrevistas, grupos focales u observación directa, con el fin de capturar la complejidad de las vivencias humanas. Palabras claves que nos pueden ayudar a entender estas diferencias son: 1. Explicación versus comprensión. La investigación cuantitativa busca explicar un fenómeno a través de variables medibles, mientras que la investigación cualitativa, por su parte, busca comprender cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos, considerando las experiencias y contextos de los participantes. Segundo, el contexto. La investigación cualitativa pone un énfasis mayor en el contexto. Esto significa que no solo se recopilan datos, sino también se interpretan dentro del marco cultural, histórico y social en el que ocurren. Tercero, la profundidad. La investigación cualitativa se caracteriza por su enfoque en la profundidad. A través de entrevistas abiertas o de observación participante, los investigadores buscan entender las emociones y las percepciones y sobre todo los significados personales que los individuos atribuyen a las situaciones. Cuarto, significados. La investigación cualitativa se interesa en los significados que los participantes asignan a sus experiencias, en lugar de reducirlos solo a datos o cifras o patrones. Se busca interpretar qué significan los fenómenos para las personas involucradas. Una cita de Sandoval, en 2003, ilustra muy bien estas diferencias. Dice: los enfoques cuantitativos están más por la explicación y la predicción de una realidad social vista desde una perspectiva externa, mientras que los enfoques cualitativos se apuntan más a un esfuerzo por comprender la realidad social como un fruto de un proceso histórico. Ejemplos prácticos de estas diferencias: imaginemos un estudio sobre el uso de las redes sociales y adoptemos un enfoque cuantitativo. Nos centraríamos en aspectos como cuántas horas al día usan las redes sociales las personas, qué porcentaje de usuarios interactúa con el contenido específico. Estas preguntas se responden mediante números y estadísticas. Ahora bien, cambiemos el enfoque a un enfoque más cualitativo. La investigación se orientaría hacia cuestiones más profundas. Por ejemplo, por qué las personas eligen las redes sociales como medio de comunicación, o qué significado tienen para ellos el interactuar a través de estas plataformas, o podría ser cómo afecta el uso de las redes sociales a sus relaciones personales. En este caso, buscamos comprender los motivos y las percepciones personales de los usuarios, lo que va más allá de los números. Desde la perspectiva de la comprensión de las posibilidades del conocimiento de la realidad humana, se acepta la existencia de múltiples visiones con grados de entendimiento y validez diversos sobre dicha realidad. En ese sentido, es particularmente importante para las funciones investigativas
De tipo cualitativo, reconocer que el conocimiento de la realidad humana supone no solo la descripción operativa de ella, sino ante todo la comprensión del sentido de la misma por parte de quienes la producen y la viven. Sandoval 2003, página 38. Pasamos a los fundamentos epistemológicos. Para entender mejor la investigación cualitativa es clave conocer sus fundamentos epistemológicos, es decir, la manera en que se concibe el conocimiento y la realidad. Existen tres tipos de preguntas esenciales que ayudan a diferenciar los enfoques de investigación. La primera tenemos cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y la realidad. La investigación cualitativa se basa en una realidad construida por las interacciones sociales, a diferencia del positivismo que asume una realidad objetiva y medible. Como segunda pregunta tenemos cuál es la relación entre el investigador y el objeto de estudio. Bueno, aquí el investigador no es un observador externo, sino que interactúa con los participantes para comprender sus experiencias desde su propia perspectiva. Como tercera, pero no menos importante, ¿cómo se construye el conocimiento? Aquí se analiza un enfoque inductivo, es decir, se parte de observaciones particulares para generar teorías en lugar de comprobar hipótesis preestablecidas. Ahora bien, las características de una investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene una serie de características que la hacen única y flexible. Primero, holística. Este enfoque busca comprender un fenómeno en su totalidad, considerando todo y cada uno de los factores involucrados. No se limita a un aspecto específico, sino que aborda el problema desde una perspectiva integral. Segundo, es inductiva. La diferencia de la investigación cuantitativa, que parte de una hipótesis predecible, la cualitativa sigue un proceso inductivo. Esto significa que los investigadores comienzan sin una hipótesis fija y descubren patrones y conexiones a medida que avanzan en el proceso de recolección de datos. Las conclusiones emergen del análisis y no están determinadas desde un comienzo. Tercero, es flexible. La investigación cualitativa es extremadamente flexible. A medida que los datos se recopilan, las preguntas pueden cambiar y las hipótesis pueden evolucionar y el enfoque puede adaptarse a nuevas perspectivas que surjan durante el proceso de investigación. Cuarto, es reflexiva. Los investigadores cualitativos también son muy reflexivos. Esto significa que constantemente se cuestionan y reflexionan sobre su propia influencia en el proceso de investigación. En otras palabras, reconocen que su perspectiva y su decisión pueden influir en los resultados. Para entender mejor cómo funciona todo este proceso, consideremos un ejemplo de un estudio sobre el comportamiento del consumidor. En lugar de asumir que los consumidores actúan de una manera específica desde un principio, el investigador cualitativo ajusta sus preguntas y enfoques conforme emergen nuevos datos o tendencias a lo largo del estudio. Es un enfoque dinámico que se adapta continuamente al descubrimiento de las nuevas realidades. Una cita de apoyo que nos puede ayudar a entender todo esto es: los procesos de investigación cualitativa son naturaleza multicíclica o de desarrollo espiral. Esto implica que las hipótesis van a tener un carácter emergente y no preestablecido. Una cita de Sandoval en el 2003. Gracias Álvaro, gracias Juan. Ha llegado la parte final de nuestra exposición y en este punto, como se han percatado, decidimos hacerlo no solo con la cita textual que justifica nuestra experiencia real en el libro de Sandoval, sino que buscamos ejemplos prácticos sobre la realidad y obviamente la conclusión que deducimos del texto. Entramos a métodos y técnicas de investigación cualitativa. Para mí es importante, para mi grupo también, dejar en claro palabras clave como entrevista, observación participante, grupos focales y análisis de contenido. El desarrollo que pensamos es que la recolección de datos cualitativos se realiza a través de entrevistas en profundidad, observación participante y grupos focales. De ello se hace un análisis de contenido. Esos métodos permiten un contacto cercano, real,
pues que nos permite que el sujeto y el objeto de estudio se complementen y brinden una comprensión detallada de la realidad que viven, ¿no? Me gustaría, pues, como les dije desde el principio, citar el ejemplo claro o la cita de apoyo del libro de Sandoval 2003, que es: el conocimiento en investigación cualitativa se valida a través del consenso y la interpretación de evidencias, buscando construir teorías emergentes a partir de los datos objetivos. El ejemplo práctico que buscamos en esta parte sería, el doctor Luis Ricardo lo conoce de primera mano, sería un proyecto de investigación sobre una comunidad indígena, en la cual pues, la observación participante permita que el investigador, es decir, la persona que está haciendo este proceso, se integre en la comunidad, comparta experiencia y comprenda la lógica interna de las prácticas sociales de aquella comunidad. En esta parte, ya a modo de concluir, creo que se hace necesario aclarar que la investigación cualitativa permite explorar, no sé, dimensiones más complejas y subjetivas, algo que repito esa palabra, subjetiva, de la realidad humana, a través de un enfoque inductivo, flexible y reflexivo. Los investigadores pueden generar un conocimiento más completo, considerando las múltiples voces participantes y el contexto en que se desarrolla la acción social. Repito, acá las palabras claves en esta parte de conclusión, sería la realidad humana, la generación de conocimiento, los participantes y el contexto que nos rodea. Y en la cita de Sandoval 2003, insisto, en esta parte sería: la realidad humana se concibe como una realidad desarrollada simultáneamente físico-material, sociocultural y personal vivencial, cada uno de los cuales tiene la lógica desde los accesos particulares. Y les pido excusas, pero sí necesito leer textual el ejemplo práctico, porque en clase abordamos esta parte y se hace necesario ser locuaz. La investigación de campo en un entorno rural no solo implica la recolección de datos sobre la agricultura, sino también comprender las creencias, valores y tradiciones que dan sentido a esas prácticas. Es decir, ya no solo es sujeto-sujeto, sujeto-objeto, sino como el doctor Ricardo Navarro nos dejó en claro, el entorno y la naturaleza hoy en día toman una relevancia primaria. Muchas gracias.